¿Sabían que en 2021 Colombia experimentó un crecimiento económico del 10,6%, uno de los más altos en su historia reciente? Sin embargo, en 2023 el crecimiento fue de apenas el 0,6%. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué factores impulsan o frenan nuestra economía? Hoy analizaremos el panorama económico de Colombia en los últimos 5 años, sus desafíos y las perspectivas para el futuro. Imaginemos a un joven emprendedor que en Bogotá en 2021 vio su negocio crecer rápidamente gracias a la reactivación económica. Sin embargo, en el año 2023 la inflación y el bajo consumo hicieron que tuviera que cerrar. Su historia refleja lo que ha pasado en Colombia, avances y retrocesos. En esta exposición analizaremos también qué sectores han contribuido al crecimiento, qué obstáculos persisten y qué nos espera en el futuro. The Economist textualmente asegura que Colombia es el país del mundo con mayor reactivación económica tras la pandemia. La actividad vuelve a niveles normales en solo 2 de los países que rastreamos, Colombia y Pakistán. Esta es la tabla. Colombia y Pakistán ocupan los primeros lugares, seguidos por Egipto. Indicadores económicos, de movilidad, también de dinámica de la economía, según The Economist, están en el primer lugar a nivel internacional. Reactivación que además ya se siente en las calles. Afortunadamente ya pudimos reaperturar y ya pues se está viendo que se está fluyendo la economía. Este año, gracias a Dios, todo ha mejorado, ya tenemos la probabilidad de trabajar. Además del nuestro, hay otro país latinoamericano en la lista, México, que ocupa el 7º puesto. Llama la atención que no aparecen ni Estados Unidos ni China. La lectura para China brevemente volvió a niveles prepandémicos durante sus celebraciones por el Año Nuevo Lunar en febrero, en parte debido a que batió récords recibidos en taquilla. El informe dice además que la reactivación económica en Colombia va en un 108,5%, es decir, que en ciertas actividades los niveles incluso superan por encima del 8% los registrados en 2010. Durante el periodo 2020-2025, Colombia experimentó diversas fases económicas. Tras la contracción económica del 6,8% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el país mostró una recuperación significativa en 2021 con un crecimiento del 10,6% impulsada por sectores como la construcción, la manufactura y el comercio. En 2022 el crecimiento se moderó al 7,3% y en 2023 al 0,6%, reflejando ajustes post-pandemia y desafíos internos. La situación económica es ahora muy... El DANE reveló una caída del Producto Interno Bruto en Colombia en el último trimestre. Nos conectamos a esta hora con nuestro experto en economía, Henry González. ¿Qué indican las cifras, Henry? El DANE reveló una caída del Producto Interno Bruto en Colombia en el último trimestre. Nos conectamos a esta hora con nuestro experto en economía, Henry González. ¿Qué indican las cifras, Henry? María Lucía, la famosa desaceleración económica es ahora mucho más clara en nuestro país. En el segundo trimestre de este año, miren ustedes, crecimos apenas el 0,3%. Una cifra, como vemos, insignificante frente a los trimestres anteriores. De hecho, es el peor trimestre en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto después de la pandemia, es decir, desde 2021. Y si comparamos el segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de este mismo año, hay una contracción del 1%. Todo esto enmarcado este año en las dificultades con las exportaciones, las importaciones, las inversiones, el gasto de los hogares, una alta inflación y una tasa de cambio todavía muy elevada, entre otros factores. En 2024, la economía creció en 1,7% con una notable mejora en la inversión, que aumentó un 1,7% interanual, especialmente en maquinaria y proyectos de infraestructura como el Metro de Bogotá y las vías de quinta generación. Sin embargo, el coeficiente de inversión del 16,5% se mantuvo por debajo del promedio histórico del 22,1%, indicando la necesidad de mayores esfuerzos en este ámbito.
¿Cómo está la economía de Colombia? En septiembre, las ventas al comercio bajaron un 9.3%. Colombia ocupó el puesto 26 de 82 países, siendo uno de los que están en riesgo de convertirse en un infierno fiscal. El PIB cayó un 0.3%, siendo la cifra más baja en los últimos 3 años. Las exportaciones cayeron un 16% y las importaciones disminuyeron en un 9%. La inflación es de más del 10%. El desempleo en Colombia es de más del 9%. Ante ese panorama, el presidente Petro, quien es todo un economista, se le ocurrió que para reactivar la economía se deberían bajar las tasas de interés y aumentar el salario mínimo en Colombia. Es decir, que compren más vivienda, que compren más confecciones, que compren más zapatos, que compren más materia prima que ya se vuelve inversión productiva. Pero al presidente se le olvidó que las tasas de interés son fijadas por el Banco de la República. Reducirlas generaría un incremento en la compra de bienes, lo que a largo plazo causaría una mayor inflación y podría desincentivar el ahorro. El aumento del salario mínimo es más de lo permitido. Impacta la capacidad que tienen las empresas en la generación y mantenimiento del empleo. Asimismo, afecta el costo de vida de los colombianos. Así que, presidente, guarde esas supuestas soluciones porque lo que se debe hacer es crear estrategias que mejoren la seguridad fiscal para que más empresas inviertan en el país y aliviar los impuestos a las empresas nacionales. Por otro lado, los factores que limitan el desarrollo y que a pesar de los avances Colombia enfrenta desafíos que obstaculizan su desarrollo pleno, siguen siendo la salud, que aunque han habido mejoras en la cobertura, persisten las desigualdades en la calidad y acceso a servicios de salud, especialmente en zonas rurales. La educación, la calidad de esta es heterogénea, con brechas significativas entre áreas urbanas y rurales, afectando la formación de capital humano. La violencia y el conflicto, por otro lado, han disminuido, aunque existen regiones afectadas por grupos ilegales impactando la estabilidad y el desarrollo local. La vivienda sigue siendo el déficit habitacional y las informalidades en la tenencia de tierras retos importantes. La deforestación y la degradación ambiental exacerbadas por actividades ilegales como el cultivo de coca representan amenazas para el desarrollo sostenible. Las perspectivas económicas. Según el Banco Mundial, se espera que la economía colombiana crezca en un 1,5 en el 2024 y se estabilice ligeramente por encima del 2,9 en los años siguientes. A medida que la inflación y las tasas de intereses disminuyan, para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible es crucial abordar todo el tema de las desigualdades sociales y regionales, mejorar la eficiencia del mercado laboral y fortalecer la capacidad institucional, especialmente a nivel local. En conclusión, Colombia ha mostrado resiliencia y capacidad de recuperación económica en los últimos 5 años. No obstante, para alcanzar un desarrollo integral es fundamental enfrentar los desafíos en sectores claves y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, garantizando un crecimiento sostenible y equitativo en el futuro.